La coordinadora del programa Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario, Analía Ucía, expuso sobre los estándares internacionales en derechos humanos para las mujeres. La abogada e investigadora sostuvo que si bien hubo avances en Argentina, el Estado tiene deudas pendientes respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Hablar de estándares internacionales en derechos humanos significa hablar de un piso mínimo que los Estados deben cumplir en respeto y garantía de los derechos humanos. Estos estándares están fijados por los diferentes órganos que integran los sistemas internacionales, jurisdiccionales. En el caso de Argentina pertenece a dos, Naciones Unidas y la OEA, la Organización de Estados Americanos. Estos dos sistemas, a través de esos diferentes órganos, van sancionando resoluciones, fallos, observaciones, recomendaciones que establecen esos pisos mínimos que los estados que pertenecen a esos sistemas, precisamente por el hecho de pertenecer, se obligan a seguir estas políticas que establecen estos dos sistemas, en este caso en materia de derechos humanos. Entonces los estados deben respetar y deben adecuar su legislación interna y el funcionamiento de los órganos de gobierno, en particular, por ejemplo, el Poder Judicial, incluso el Poder Ejecutivo, que debe sancionar políticas públicas. Esos órganos emiten observaciones especiales al país luego de ese monitoreo y le indican en esas observaciones cuáles son las cosas, los aspectos, las políticas que deben desarrollar para eliminar la violencia y la discriminación en todas las áreas de derechos de las mujeres. Argentina está muy atrasada en cumplir con estos pisos mínimos, con estos estándares mínimos para garantizar los derechos humanos, y ahora vamos a focalizar en los derechos humanos de las mujeres. Sin ir más lejos, en el año 2016, el comité que monitorea el cumplimiento de la CEDAW, el cumplimiento de la Convención para eliminar las formas de discriminación contra la mujer. Ese comité le hizo una recomendación específica a Argentina respecto de varios derechos de las mujeres y en particular respecto del aborto, que amplíe las causales, o sea, el Estado de Argentina está obligado a ampliar las causales de no punibilidad. Incluso el comité ya hace varias reuniones, o vamos a decir varias recomendaciones anteriores al 2016, que le viene diciendo al Estado de Argentina que tiene que despenalizar el aborto, ampliar las causales, pero en definitiva despenalizarlo y garantizar la accesibilidad a la interrupción del embarazo de manera gratuita, es decir, de manera pública. Entonces, en este sentido, Argentina está todavía en deuda y ha caído en incumplimiento de una obligación internacional impuesta por los organismos que le están señalando, no solamente el Comité de la CEDAW, sino también el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Muchas veces los estados se ven obligados por los monitoreos permanentes, por la presencia incluso de comisiones que vienen al Estado, comisiones de estos organismos que se acercan al Estado para monitorear, y hay una cuestión, como podríamos decir, de política internacional que a los estados también les interesa cuidar. Es por esto de cómo quedan presentados frente a la comunidad internacional, frente al incumplimiento reiterado, frente a las observaciones reiteradas que puedan hacer estos organismos. Pero sí, no hay un mecanismo efectivo para obligar al Estado a que cumpla de manera compulsiva.